Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso de bases de datos avanzado. Mi nombre es Mariano Esteban Romero Torres, soy director del curso. Hoy pues estamos trabajando la fase 5, reflexión, en la cual pues vamos a revisar todas las temáticas que hemos trabajado durante el curso, y para eso vamos a tener que realizar un artículo de revisión. Entonces, es importante que tengan en cuenta que ya hemos avanzado en las 5 fases del curso, todo lo que fue la parte de análisis, diseño, implementación, control y ahorita reflexión. Hemos trabajado también ya las 3 unidades propuestas para este curso, que es el lenguaje de consulta SQL estructurado, que también hemos trabajado el lenguaje de procedimientos PL/SQL y todo el tema relacionado con la seguridad de bases de datos. Teniendo en cuenta eso, pues lo que se espera es que el estudiante mejore esa capacidad de administrar los grandes volúmenes de datos en unas bases de datos relacionales en una organización, para que a través de esa gestión la organización o la alta gerencia pueda tomar decisiones oportunas y pertinentes de acuerdo a datos reales. Y para eso pues utilizamos el lenguaje SQL, que es el lenguaje de consulta estructurado, y para procedimientos ya más avanzados, todo lo que tiene que ver con el lenguaje PL/SQL, que en este caso o para este curso lo trabajamos a partir de la herramienta Oracle o bases de datos Oracle, ¿cierto? También lo vimos tanto en la nube como de manera local. Bien, se espera que el estudiante haya pues creado sus consultas, funciones, además de eso haya desarrollado procedimientos en bases de datos, lo que nosotros vimos, los procedures, ¿verdad? También vimos los triggers y también trabajamos cursores. En la administración de bases de datos revisamos todo el tema de seguridad. También trabajamos cómo crear usuarios, cómo asignar roles, cómo asignar permisos, cómo crear esos roles en una base de datos, cómo revisar nuestro diccionario de bases de datos, cómo mirar qué usuarios tenían, qué perfiles, qué roles. Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros como administradores de bases de datos a brindarle la seguridad a los datos que se requiere en una organización. Y como nosotros somos los responsables, siempre tenemos que tener acceso y vigilar estos datos. Entonces, con esa última unidad nosotros trabajamos todo lo pertinente a la seguridad de las bases de datos. Ya nos encontramos en la fase o en el momento final, según la agenda del curso. Aquí ya vamos a trabajar la fase 5, que es reflexión, y como ya les mencioné, vamos a elaborar un artículo de revisión sobre las temáticas que hemos trabajado en, en el curso y de acuerdo a lo que hemos desarrollado en la fase 1, 2, 3 y 4. Es un trabajo que es colaborativo, tiene 125 puntos, y pues inició el 16 de mayo y va hasta el 29 de mayo. Entonces miren que son 2 semanas en las cuales pues hay que hacer un trabajo muy organizado y participar oportunamente para que puedan ir adelantando según la exigencia que pide esta fase. A ver si están. Voy a cambiarle un momentico el idioma de la transcripción. Cambiar idioma. Muy bien. Entonces, normalmente, y el curso, pues estamos trabajando en 3 entornos. En el entorno inicial, recuerden ahí revisar siempre la agenda para que vean las fechas de apertura, fechas de realimentación del docente, fecha en que se deben entregar las actividades. También en el foro de noticias para que vean las noticias que se van publicando allá. En el entorno de aprendizaje están pues todas las temáticas que se deben revisar para poder argumentar este artículo de revisión, y finalmente pues hacer la entrega en el entorno de evaluación. Un sencillo recorrido para elaborar este trabajo
es, primero lean la guía. O sea, siempre yo les recomiendo que hay que leer la guía de actividades. Segundo, repasen las temáticas, vuelvan a revisar, vuelvan a consultar las temáticas propuestas en la unidad 1, 2 y 3. Respondan la pregunta motivadora que está ahí. Además de eso, de responder la pregunta, tienen que hacer un comentario al compañero sobre la respuesta que ha dado, realizar el artículo, ¿verdad? Después de realizar el artículo, tienen que realizar una presentación en la plantilla institucional, ¿cierto? O sea, hacen como si fuera, ustedes van a, digamos, de alguna forma, a sustentar oralmente lo que realizaron en el artículo. Para eso hacen una presentación bien bonita, usando la plantilla institucional, graban esa presentación, ¿sí? Cada uno puede grabar un pedacito y después la unen o se reúnen en grupo, digamos, y hacen una videollamada y la graban, pero importante que tengan en cuenta que no supere los 10 minutos, ¿sí? Que no supere los 10 minutos, porque después de 10 minutos ya es muy extenso el video. Entonces tengan en cuenta esa recomendación, suban el video a la nube, ya si ustedes lo quieren subir a YouTube o a, de pronto a cualquier herramienta que ustedes utilicen, lo pueden hacer, consolidan el trabajo, ¿verdad? En la plantilla indicada que les voy a dar para el resumen o el artículo y hacen la entrega en el entorno de evaluación. Entonces, la plantilla ya está en el curso y ustedes la descargan de ahí de la fase 5. Entonces, ¿qué se va a evaluar acá? Para que lo tengan en cuenta. Se va a evaluar, entonces, primero que el primer criterio, que es de 10 puntos, ¿verdad? Que elaboren el artículo teniendo en cuenta las reglas de ortografía, redacción y normas ISO y EEE. Acuérdense que en este artículo no vamos a aplicar APA, vamos a aplicar ISO y EEE. Entonces, nosotros venimos trabajando APA, esta vez hay que conocer la ISO, ¿cierto? Entonces, ISO y EEE, esa es la que vamos a aplicar. Hay que demostrar con fundamentación teórica y práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes desarrollaron unos conceptos de lo que hicieron en las diferentes, vieron en las diferentes unidades y eso tienen que demostrarlo con la práctica que hicieron en cada una de las fases, o sea, cómo de pronto crearon una tabla, cómo hicieron una función, qué es una función, ¿verdad? Un ejercicio práctico de qué es una consulta con join, o cómo se crea un procedimiento almacenado, cómo se crea un trigger, cómo se crea, bueno, todo eso teniendo en cuenta lo que ya hicieron, ¿verdad? Pero manteniendo la estructura de un artículo de revisión y triple E. El tercer criterio, que también tiene un peso de evaluativo de 25 puntos, es la participación de ustedes en el foro y que también, además de esa participación, con los aportes que ustedes hacen, puedan también hacer comentarios a los compañeros sobre cada uno de los aportes que hacen, ¿cierto? El cuarto criterio, que tiene un peso relativo de 60 puntos, corresponde a todo el proceso que ustedes hacen, cómo hicieron el artículo, que el artículo esté bien argumentado, bien escrito, que puedan sustentarlo correctamente, que demuestren en la sustentación propiedad para expresar lo que está escrito o los conceptos que ustedes están transmitiendo, ¿no? Recuerden que es un video que se va a publicar en la nube y por ende necesita ser un video bien hecho, bien sustentado, que requiere una preparación porque además de eso están utilizando la imagen institucional. Acuérdense que van a utilizar la plantilla institucional. Entonces, ahí sí les voy a exigir que hagan una preparación antes de hacer ese video y que cuando estén haciendo la ponencia oral lo hagan de una forma correcta, ¿verdad? Entonces, ese es los aspectos que vamos a evaluar. Eso tiene entonces un total de aquí me equivoqué, de 125 puntos para esta fase. Vamos a seguir manteniendo las mismas líneas de comunicación. Ya ustedes lo conocen, el sincrónico y asincrónico, Skype, la webconferencia que estamos haciendo. Vamos a tener el canal de Teams
los foros de discusión, la mensajería interna y correo institucional. Bien, no sé si hay preguntas hasta ahí. Por acá. Edwin, ¿tienes preguntas? No, señor, no, todo muy claro. Bueno, no sé, el otro compañero no se conectó. Le dije que se conectara por acá. Perfecto. Entonces, listo. Bueno, hay una pregunta, ¿cierto? ¿Qué es un artículo de revisión? ¿Sí? ¿Qué crees tú que es un artículo de revisión, Ed? Es un artículo que debe ser muy técnico. Tiene que tener como un marco teórico referenciado, muy bien referenciado, y utilizar palabras técnicas. Más o menos eso es lo que entiendo. Ok. Bueno, ya ahorita vamos entonces a tener en cuenta, te voy a compartir aquí la asistencia por ahorita que la diligencias. Bien, entonces vamos a ver que el concepto de un artículo de revisión. Entonces, según la UNESCO, ¿no? El artículo de revisión lo define así. El artículo científico como uno de los métodos. Miren bien, cuando hablamos de métodos, hablamos de un proceso inherente al trabajo de la ciencia, cuya finalidad esencial es la de comunicar los resultados de investigaciones. Escucha bien, resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. ¿Qué significa eso? Que sea verídico lo que se va a decir allá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesito que eso sea de revisión? Porque lo que ustedes hicieron, se espera que lo que cada uno de ustedes realizó en el trabajo, que cada grupo realizó en el trabajo, es el resultado de un proceso que ustedes venían desarrollando en el curso, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes van a recopilar toda esa información, la van a documentar teniendo en cuenta las temáticas de cada unidad. Entonces, asimismo, así en el mismo tiempo, dicha organización se considera un estudio, miren lo que ellos lo consideran, de recapitulativos, como investigaciones realizadas sobre temas determinados. Nosotros acabamos de hablar de qué? De bases de datos, ¿sí? De la seguridad de las bases de datos, ¿verdad? De cómo se hacen unas consultas en bases de datos, de cómo se hacen los procedimientos en una base de datos. Además de eso, en los que se reúne el grupo, miren, se reúne, analizan y discuten. Por eso ustedes como grupo tienen que reunirse, analizarla y discutir sobre qué información es la que van a ir en el artículo de revisión, ¿sí? Y eso, pues lógicamente se van a soportar en informaciones ya publicadas. ¿Cuáles son esas informaciones publicadas? Las mismas referencias teóricas. Sin embargo, ustedes también pueden de pronto consultar más información en la base de datos de la universidad. Yo ahorita les muestro que la base de datos por la biblioteca encuentran toda la información que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, sin embargo, miren que algunos autores estiman que el artículo de revisión es una forma de investigación o trabajo original, ¿sí? Que se realiza en una biblioteca y no en un laboratorio o una unidad asistencial. ¿Por qué no en un laboratorio? Hombre, porque no se están midiendo datos, sino que se están consultando investigaciones, documentos que ya han sido publicados por otros autores. Sin embargo, nosotros tomamos todos esos puntos de vista de esos autores y creamos un nuevo conocimiento, proponemos un nuevo conocimiento a partir de ahí, de lo que cada uno de ellos está diciendo. Nosotros validamos toda esa información, discutimos esa información y proponemos un nuevo conocimiento. Entonces, así se trata de realizar un artículo de revisión. Bien, Eh, vamos a seguir acá. Esto yo se los voy a compartir después para que lo tengan. ¿Qué es lo importante aquí entonces? ¿Cuáles son las funciones de los artículos de revisión? Según Guardiola, Saracevit y Ward, los artículos de revisión cumplen las siguientes funciones en el desarrollo de la ciencia y la técnica. Primero, compactar y sintetizar los conocimientos fragmentados, ¿verdad? Entonces, es tomar diferentes opiniones y consolidarlas en un solo documento, en este caso en el artículo. Actualizar e informar sobre el estado de un tema.
Entonces, teniendo en cuenta lo que ustedes realizaron en bases de datos, ustedes pues propongan todas las nuevas tendencias de bases de datos, lo que brinda Oracle, las herramientas en la nube, las herramientas de forma local, bueno, en fin. Transferir nuevos conocimientos, ¿verdad? A partir de todas esas indagaciones que ustedes hacen, van a sacar sus propios conocimientos y lo van a transferir a otras personas, a comunicar a otras personas a través de ese documento. Informar y evaluar la literatura publicada. Comparar la información de diferentes fuentes, sustituir los documentos primarios, conocer las tendencias de las investigaciones, identificar las especialidades que van surgiendo, detectar nuevas líneas de investigación, sugerir las ideas sobre trabajos futuros, contribuir a la docencia. Entonces, mira toda la importancia que tiene eso que ustedes van a hacer. Bueno, aquí hay algunas etapas que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, las etapas principales en la preparación del artículo de revisión son las siguientes. Entonces, primero tienen ustedes que hacer una definición correcta de la temática. A pesar de que estamos hablando de bases de datos relacionales, entonces ustedes pueden, no solamente van a colocar trabajo de base de datos, no, pónganle un título bien definido a ese artículo. Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, desarrollo de una base de datos de productos empresariales. Entonces ya ustedes miren un nombre de un artículo y cuando uno ve ese nombre, ve que ese nombre enseguida llama la atención y impacta en la primera lectura. O ustedes podrían decir otro, desarrollo de una base de datos sin experiencia o desde cero, ¿ya? Entonces, un artículo que hace una revisión de esa literatura y enseguida uno dice, uy, desarrollar una base de datos desde cero. Entonces, también es un título que es muy llamativo, ¿sí? Entonces, miren que primero hay que hacer una buena definición o una definición correcta de la temática que voy a trabajar. Elaboración del plan de trabajo, ¿verdad? Con su grupo, miren cómo lo van a organizar, qué van a hacer. La búsqueda de la bibliografía, ya tienen parte, pueden complementarla con otra. Selección y acceso a los documentos, no es colocar documento por documento, hay que hacer la revisión, seleccionar cuál aplican, cuáles no aplican, ¿sí? Enriquecimiento de la documentación mediante intercambios personales. Para eso, entonces, ustedes hacen el debate en el grupo, ¿cierto? Dicen, bueno, yo propongo esta literatura que tiene esto, que tiene de pronto esta, complementan sobre el desarrollo de bases de datos relacionales, pero también lo pueden complementar o hablar algo sobre bases de datos no relacionales o cuál es la diferencia. Lo importante es que ustedes puedan hacer también una indagación de la literatura. El análisis de los documentos, para lo que les decía, mirar cuáles sí son, o cuáles aportan a lo que ustedes quieren hacer y cuáles no, y finalmente pues hacer la síntesis de la información. Entonces, con eso ya elaboramos nuestro artículo de revisión. Listo, Edwin, eso pues era lo que les quería compartir en el día de hoy. Ya, Cristian, ya también estás por acá, Cristian. No sé si alcanzaste hasta dónde alcanzaste a escuchar. Buenas tardes. Tutor, hasta ahora pude ingresar, tenía problemas de conexión, pero yo le estaré informando. Ah, listo. No, igual queda la grabación, Cristian, para que la puedas escuchar. Como habíamos mencionado, estábamos definiendo lo que se quiere realizar, el artículo de revisión que vamos a organizar a partir de las temáticas que hemos visto en el curso y el desarrollo del trabajo que hemos logrado realizar durante las diferentes fases que hemos abordado ya. Tutor, una consulta, una preguntita. ¿Sí? ¿Ese artículo de revisión debe tener alguna extensión? Bueno, Digamos, una máximo página, 4 dos páginas. páginas. Máximo ¿Cuántas? 4 páginas, sí. Aquí ustedes allá tienen el formato, es este formato, ¿sí? Voy a compartírselo aquí. Entonces, aquí que quiero que coloquen, lo que yo les decía, un buen título. O sea, colóquenle un buen título, aquí le colocan la fecha, aquí lo pueden
ampliar el calendario y lo buscan aquí. Por ejemplo, si hoy es, lo van a hacer mañana, digamos, 21 de mayo, le cambia automática aquí. Los autores van aquí, por ejemplo, siempre que coloquen un autor, perdón, normalmente uno coloca, pues, si lo van a hacer según las normas, Romero, Mariano, Mariano, y colóquenle aquí, importante, digamos, le coloquen el grupo, o no es necesario el grupo, porque igual el grupo lo van a colocar al final, ¿verdad? Pero es importante que coloquen entonces los diferentes autores acá, ¿cierto? Bien. ¿Qué más deben de colocar aquí? El enlace. Este enlace que van a colocar aquí es el enlace de la sustentación, ¿sí? El video que van a hacer sustentando lo van a colocar aquí. Este es el trabajo que ustedes van a entregar. Entonces yo con este enlace voy a ver el video que ustedes grabaron teniendo en cuenta lo que hicieron en el artículo, ¿sí? Bien. Un pequeño resumen. Aquí les digo que el resumen del artículo no supere las 150 palabras, ¿verdad? En este pequeño resumen se espera que el grupo pueda realizar el resumen teniendo en cuenta lo más importante que habla en el artículo. No se incluyen figuras, ni tablas, ni nada de eso, ¿sí? Deben ser muy concisos. Este mismo resumen, o sea, en el mismo resumen normalmente algunos le hacen el abstract, acá no vamos a hacer abstract, ¿verdad? Solamente resumen, pero sí vamos a buscar las palabras claves. Normalmente las palabras claves no son palabras que están en el título, ¿sí? Son palabras diferentes del título, para que lo tengan en cuenta. ¿Okay? Por ejemplo, seguridad, procedimientos, consultas, cursores, o sea, palabras que son claves de los cuales van ustedes a hablar durante el artículo. Bien, después de eso viene nomenclatura, por ejemplo, si fuera necesario, ¿no? Nomenclatura, por ejemplo, SQL, por si alguien no sabe qué es un SQL, o PLSQL, ¿verdad? Entonces, SQL, entonces se colocan ahí que es significa lenguaje de consulta estructurado, ¿sí? PLSQL es procedimiento del lenguaje de consulta estructurado, o alguna otra nomenclatura que ustedes deseen definir, ¿sí? Bien, la introducción es diferente al resumen, ¿sí? Porque en la introducción es donde se cuenta un poquito más detallado todo lo que se va a encontrar en el artículo, ¿sí? En el artículo. El resumen es un pequeño resumen que dice de qué se trata el artículo. Acá es todo lo que vamos a encontrar en el artículo, ¿cierto? Entonces, por decir, en este documento se encuentra definido el concepto de bases de datos, donde se remite a los diferentes autores, ¿verdad? Que han dado una definición sobre que las bases de datos son entidades reales. Además de eso, se habla de los procedimientos almacenados, de los cuales podemos sacar mejor información, creando un código. Bueno, todo lo que ustedes van de pronto a hablar en el trabajo, lo pueden hacer, ese es un resumen, perdón, eso es una introducción para que el lector pueda comprender mejor de qué se trata todo el trabajo o todo lo que va a encontrar en el trabajo. Y el resumen es una pequeña idea, ¿verdad?, que el lector va a tener sobre el trabajo. Entonces, es una diferencia que existe. Muy bien. Los resultados. Entonces, aquí en los resultados, entonces es donde ustedes van a comenzar a hablar de todo lo que encontraron o todo lo que hicieron en este artículo de revisión, ¿cierto?
todo, entonces empiezan aquí, miren la estructura. ¿Qué es importante aquí? Mantengan esta estructura. Si van a tener un título, ¿verdad? Mira aquí dice capítulo 3 son resultados. Este capítulo tiene un apartado A, un apartado B, ¿cierto? Un apartado C. Y aquí están los subtítulos de tercer orden, ¿cierto? Después del C, miren que aquí tiene un 1, tiene este subtítulo de tercer orden. Las referencias bibliográficas normalmente se colocan en orden, 1, 2, 3, de acuerdo a lo que ustedes van asignando en cada una de las citas que vayan colocando. Por ejemplo, el primero que coloquen aquí es el número 1 que van a colocar acá, por ejemplo, en cualquier parte del artículo. El número 1 lo van a encontrar por aquí, el número 2 por acá, y así sucesivamente van bajando. Así ese orden deben de tener acá. Entonces, así se deben nombrar los referentes bibliográficos. Entonces, los referentes bibliográficos deben ir entre corchete el número 1 y el referente aquí, el número 2, y la referencia bibliográfica no 2, y así sucesivamente. ¿Preguntas sobre este formato? No, señor. No, señor. Ok, chicos, eso es todo para trabajar entonces en esta unidad. Voy a estar, como siempre, me escriben al grupo de Teams, al chat, cualquier inquietud que tengan o requerimiento, y vamos pues Tutor, ahí una a trabajar. cosita. Sí, señor. Con respecto, digamos, es que tengo una confusión ahí. O sea, el artículo de revisión, o sea, durante el curso nosotros hemos visto varios temas, ¿cierto? En este Sí, artículo de revisión podemos enfocarnos en algo, ¿sí? Más no en todo, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo. O sea, un ejemplo, podemos enfocarnos a lo que usted decía ahora, bases de datos relacionales, ¿sí? O, por ejemplo, nos podemos enfocar en otro tema que puede ser la seguridad de las bases de datos. A partir de ahí, establecer un título llamativo, hacer la consulta de la bibliografía y empezar a desarrollar. Eso es lo que tengo entendido. sí. Pero bueno, mira que lo ideal es que yo les sugiero tener en cuenta las 3 unidades, y las 3 unidades están relacionadas. La primera hablamos de, o sea, todo el curso habla de bases de datos, ¿cierto? De bases de datos relacionales, porque yo desde siempre lo he dicho, vamos a hablar de bases de datos relacionales. En el curso nunca trabajamos bases de datos no relacionales, porque ya tienen un enfoque diferente, ¿sí? Ya no existen esas relaciones entre las diferentes tablas. ¿Sí? Acá trabajamos desde el inicio bases de datos relacionales. Bien, que trabajamos dentro de las bases de datos relacionales, consultas, ¿verdad? Consultas con join, funciones, también trabajamos procedimientos almacenados, triggers, cursores, y finalmente trabajamos administración de bases de datos, ¿sí? Entonces eso lo podrían ustedes trabajar como apartados dentro de como los 3 apartados principales dentro del proyecto, dentro del artículo. Pero lo que les decía sobre el título es un título que sea llamativo, no van a colocar bases de datos relacionales, o sea, porque de pronto eso existe mucho, ¿verdad? Sino algo diferente, por ejemplo, qué sé yo, bases de datos relacionadas aplicadas a la nube, ¿cierto? O miren que ya le colocan algo con decir aplicadas a la nube, ya están colocando algo que va a la vanguardia de los conceptos que trabajamos hoy en día. Y recuerden que también trabajamos todo el tema de Apex, que esos son espacios en la nube para trabajar bases de datos. No te escucho, Edwin. No, no, no estoy hablando, tutor. Ok, listo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ya hay más claridad, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, chicos, les agradezco por haber estado
compartiendo pues esta tarde. Antes de terminar, Cristian, habíamos conversado con Edwin antes de iniciar la web sobre qué percepción tienes del curso de bases de datos, qué comentarios de pronto para mejorar consideras que se deben tener en cuenta y pues conocer tu opinión del curso como tal para tomar acciones de mejora o también para saber si lo estamos haciendo bien. Tutor, primero que todo, pues agradecerle a usted por la manera de transmitirnos su conocimiento hacia la materia de la base de datos, que es algo enriquecedor para, pues, para nosotros que vamos a ser futuros ingenieros profesionales en cuanto a este campo. Además que nos abre una perspectiva laboral grande, porque o sea, la base de datos que pues, hemos aprendido acá ha sido sumamente gratificante, pues aprender lo que usted nos ha enseñado de una forma sencilla y directa para nosotros adquirir ese conocimiento, tutor. Entonces a mí me parece que de la forma como se está realizando la temática de la materia, la lleva al entendimiento del estudiante, porque muchas veces uno pues, no tiene los conocimientos previos a trabajar con la materia, con los conceptos, con lo que va a la base de datos. Entonces, esta es una cuestión de que se le abona la forma de trabajar de la materia y me parece bien cómo se está dictando. Ok, Cristian, muchas gracias por ese comentario. Sí, exacto, son cosas que venimos buscando durante el tiempo para que el estudiante pues, pueda asimilar los conceptos. Sabemos de pronto que hay algunos que no tienen lo que tú mencionaste, de pronto los conocimientos previos de bases de datos básicos, porque vienen homologando o porque vieron, digamos, no sé, algunas otras temáticas y esos cursos pues no los vieron. Sin embargo, se busca eso, que sea muy práctico. Hemos tratado de que el curso sea muy práctico, teniendo en cuenta pues las temáticas propuestas. Por eso siempre he dicho, yo creo que desde que estoy estudiando, porque aún sigo estudiando mi doctorado, la práctica hace al maestro, ¿no? Si uno practica y lo que uno lee y lo practica, se aprende doble. No es lo mismo de pronto uno leer o ver y no hacer. Cuando tú haces, cuando tú manipulas, cuando tú te equivocas, cuando tú vuelves a repetir lo mismo para que te salga bien,